El sol de agosto golpeaba inclemente sobre el taller de carpintería San José, en la colonia obrera de Guadalajara, cuando tres hombres vestidos completamente de negro bajaron de una camioneta Suburban blindada con vidrios polarizados. Marco Antonio Ruiz, de 32 años y 17, trabajando la madera desde que su abuelo le enseñó a usar un formón a los 15, levantó la vista del tocador de cedro que estaba restaurando y sintió que el estómago se le revolvía. Reconoció inmediatamente el tipo de visita que estaba recibiendo. Los tres hombres tenían esa manera de caminar que solo tienen quienes están acostumbrados a que la gente les abra paso por miedo. Esa postura relajada, pero alerta, de quien sabe que carga un arma y está dispuesto a usarla. El que iba al frente, un tipo fornido de unos 40 años, con cicatriz en la mejilla izquierda, se quitó los lentes oscuros y escaneó el taller con ojos que habían visto demasiado. Marco sabía exactamente por qué estaban ahí, y sabía que estaba en problemas serios. 3 semanas atrás, había cometido lo que muchos considerarían el error más grande de su vida. Le había dicho que no a don Esteban Carranza, uno de los hombres más peligrosos de Jalisco. Antes de continuar la historia, por favor, ajude o canal se inscrevendo e deixando seu like. Assim vamos conseguir continuar sempre trazendo mais histórias como esta para vocês. Todo había comenzado un martes por la tarde, cuando un hombre elegante, de traje italiano, que probablemente costaba lo que Marco ganaba en 6 meses, entró al taller con una propuesta que sonaba demasiado buena para ser verdad. Maestro Ruiz, me han dicho que usted es el mejor carpintero de Guadalajara para trabajos discretos, había dicho el hombre, que se presentó simplemente como el licenciado Moreno. Marco había sentido inmediatamente que algo no estaba bien. El trabajo que le ofrecían era aparentemente sencillo, construir una serie de muebles especiales con compartimientos ocultos, el tipo de trabajos que cualquier carpintero experimentado podía hacer con los ojos cerrados. Pero la paga era absurdamente alta, 250,000 pesos por 3 semanas de trabajo, todo en efectivo, sin papeles, sin preguntas. Marco había trabajado suficientes años en Guadalajara para saber que ese tipo de ofertas solo venían de un lugar, el crimen organizado. Licenciado, le agradezco mucho la oferta, pero no puedo aceptar ese trabajo, había respondido Marco con la voz más firme que pudo reunir, a pesar de que las manos le temblaban ligeramente mientras lijaba una superficie de nogal. El licenciado Moreno había sonreído, pero no era una sonrisa amigable. Maestro Ruiz, no creo que entienda la oportunidad que le estoy ofreciendo. Mi patrón no suele hacer ofertas 2 veces. Marco había dejado su lija sobre la mesa de trabajo y había mirado directamente a los ojos del licenciado. Lo entiendo perfectamente, señor, y precisamente por eso no puedo aceptar. Yo aprendí este oficio de mi abuelo, que en paz descanse, y él me enseñó que las manos de un carpintero son para crear cosas que duran, que sirven a las familias, que hacen la vida mejor. No puedo usar estas manos para hacer cosas que van a servir para lastimar a la gente, para esconder drogas o armas o dinero sucio. Con todo respeto, pero mi respuesta es no. El silencio que siguió había sido tenso, eléctrico. El licenciado Moreno había guardado lentamente su cartera de piel, había ajustado su corbata de seda y había dicho con voz que no admitía réplica: «Nadie le dice que no a don Esteban Carranza, maestro Ruiz. Le voy a dar 3 días para que lo piense mejor. Si en 3 días su respuesta sigue siendo no, entonces vendrán otras personas a hablar con usted, y esas personas no van a ser tan educadas como yo». Marco había mantenido su postura, a pesar del miedo que le recorría la espalda. Mi respuesta va a ser la misma en 3 días, en 3 semanas o en 3 años, licenciado. Lo siento mucho, pero no. Habían pasado ya 21 días desde esa conversación,
Y Marco había vivido cada uno de esos días con el nudo en el estómago de saber que en cualquier momento llegaría la consecuencia de su decisión. Había considerado cerrar el taller y mudarse a otra ciudad, quizás a Puerto Vallarta, donde tenía primos, o incluso a Tijuana, donde había escuchado que pagaban bien a los carpinteros en las maquiladoras. Pero cada vez que pensaba en huir, recordaba las palabras de su abuelo Jesús. Mi hijo, un hombre que huye de sus principios no es hombre, es sombra. Y las sombras no construyen nada que valga la pena. Así que Marco había decidido quedarse, seguir trabajando y enfrentar lo que tuviera que enfrentar. Si iba a sufrir consecuencias por defender sus valores, al menos las sufriría de pie, no corriendo como cobarde. Y ahora, viendo a los 3 sicarios entrar a su taller con esa manera de caminar que helaba la sangre, Marco supo que había llegado el momento de pagar el precio de su integridad. El líder del grupo, el del bigote espeso y la cicatriz, se acercó lentamente, observando cada detalle del taller. Las herramientas organizadas meticulosamente en la pared, los proyectos a medio terminar, las virutas de madera que cubrían el suelo como alfombra natural. —¿Usted es Marco Antonio Ruiz? —preguntó con voz grave que retumbó en las paredes del pequeño taller. —Sí, señor, soy yo —respondió Marco, limpiándose las manos en el delantal de lona que siempre usaba para trabajar. Se obligó a mantener la voz firme, a no mostrar el terror que sentía. Si iba a morir o a ser golpeado, al menos lo haría con dignidad. El sicario dio una vuelta completa alrededor del taller, tocando las maderas apiladas contra la pared, examinando los muebles terminados que esperaban ser entregados. «Bonito trabajo», comentó, pasando la mano por la superficie perfectamente lijada de un ropero de cedro rojo. «Se ve que sabe lo que hace». Pero los otros 2 sicarios se habían posicionado estratégicamente, uno bloqueando la puerta de salida, otro cerca de la puerta trasera que daba al patio. Marco sabía que no tenía escapatoria y, sinceramente, nunca había planeado escapar. «Gracias, señor. Llevo 17 años en esto». El sicario de la cicatriz se volteó y lo miró directamente a los ojos. «Venimos de parte de don Esteban. Dice que usted le faltó al respeto rechazando su oferta». Marco tragó saliva, pero mantuvo la mirada. «No fue mi intención faltarle al respeto a nadie, señor. Simplemente no puedo hacer ese tipo de trabajos. Va contra mis principios». El sicario se rió, pero no era una risa alegre. «¿Principios? Mire nada más. ¿Y cuánto valen sus principios cuando están muerto, maestro Ruiz?» Uno de los otros sicarios, un tipo más joven con tatuajes que le subían por el cuello, se acercó amenazadoramente. «Jefe, ¿quiere que le demos una lección para que aprenda a respetar?» El líder levantó una mano, deteniendo a su compañero. «Espera, primero quiero entender algo». Se volvió hacia Marco. «Explíqueme una cosa, maestro Ruiz». Don Esteban le ofreció $250,000 por 3 semanas de trabajo. Eso es más de lo que usted va a ganar en todo un año en este tallercito. ¿Por qué diablos lo rechazó? Marco respiró profundo. Si iba a morir, al menos moriría explicando sus razones. Mire, señor, yo sé que para ustedes suena estúpido, pero mi abuelo me enseñó este oficio. Me enseñó cada técnica, cada secreto, cada manera de leer la madera y entender cómo trabajarla. Y también me enseñó que las herramientas de un carpintero son sagradas, que son para crear belleza, para hacer cosas útiles, para construir. Este taller era de él, estas herramientas eran de él. Y antes de morir me hizo prometer que nunca iba a usar mi habilidad para hacer daño, directa o indirectamente. Yo sé que ustedes me pueden matar, me pueden golpear, me pueden destruir el taller, pero no me pueden obligar a romper la promesa que le hice a mi abuelo en su lecho de muerte. Prefiero morir con mis principios
que vivir sabiendo que traicioné su memoria. El silencio que siguió fue absoluto. Los tres sicarios se miraron entre ellos, claramente no esperando ese tipo de respuesta. El líder se acercó más a Marco, tanto que podía ver las pequeñas cicatrices que le cruzaban la cara, las marcas de una vida violenta. «¿Sabe qué es lo más irónico de todo esto, maestro Ruiz?», dijo finalmente. «Que yo también tuve un abuelo que me enseñó carpintería, se llamaba Don Refugio Mendoza, y tenía un taller en Tlaquepaque. Me enseñó a usar el formón, el cepillo, la sierra. Me enseñó a respetar la madera». Marco parpadeó, completamente confundido. ¿Usted es carpintero?» El sicario se rió, pero esta vez la risa tenía un toque de amargura. «Era, maestro Ruiz, era carpintero, pero la vida me llevó por otros caminos». El sicario se sentó en un banco de trabajo, gesto que tomó a Marco completamente por sorpresa. Los otros dos sicarios también parecían confundidos por el cambio de actitud de su jefe. «Me llamo Arturo Mendoza, aunque en la calle me conocen como El Cicatrón. Trabajo para don Esteban desde hace 12 años, pero antes de eso yo era como usted, un carpintero honesto tratando de ganarse la vida dignamente. Mi abuelo me enseñó el oficio con la esperanza de que me mantuviera alejado de los problemas, y durante algunos años funcionó. Yo tenía mi tallercito, hacía trabajos de carpintería fina, muebles a medida. Me iba bien, no me sobraba, pero tampoco me faltaba». Arturo sacó una cajetilla de cigarros, pero no encendió ninguno, solo la giró entre sus dedos. «Pero entonces mataron a mi hermano menor. Tenía 19 años, estudiaba en la prepa, no se metía con nadie. Lo mataron unos pandilleros por error, porque se confundieron de persona. Y la policía no hizo nada, absolutamente nada. Entonces yo busqué justicia por mi propia mano. Me acerqué a don Esteban, le pedí ayuda para vengar a mi hermano. Él me ayudó, pero todo tiene un precio. El precio fue que empecé a trabajar para él. Al principio era solo trabajos pequeños, escoltas, cuidar propiedades, pero de a poco me fui metiendo más profundo, hasta que un día me di cuenta de que ya no había manera de salir. Las manos que mi abuelo entrenó para crear belleza ahora solo sirven para otras cosas. Marco no sabía qué decir. La situación había tomado un giro completamente inesperado. Arturo continuó. Cuando don Esteban me mandó a buscar al carpintero que se había atrevido a rechazarlo, yo pensé que iba a encontrar a un idiota arrogante, a alguien que no entendía con quién se estaba metiendo. Pero ahora que lo veo, ahora que escucho sus razones, me doy cuenta de que usted es exactamente lo que yo debí haber sido, un hombre con los huevos suficientes para defender sus principios, aunque le cueste todo. El sicario se levantó del banco y caminó hacia la puerta. «No le voy a mentir, maestro Ruiz. Don Esteban espera que yo regrese con usted o con evidencia de que usted entendió el mensaje. Pero yo no puedo hacerle daño a alguien que tuvo el valor de hacer lo que yo no tuve». Los otros dos sicarios miraban la escena completamente desconcertados. El más joven, el de los tatuajes, habló. «Jefe, ¿qué está pasando? Don Esteban nos va a matar si no cumplimos». Arturo se volteó hacia su subordinado con una mirada que no admitía discusión. «Lo que va a pasar es que ustedes dos van a quedarse callados y van a hacer exactamente lo que yo diga. ¿Entendido?» Los dos sicarios asintieron inmediatamente. Arturo regresó su atención a Marco. «Maestro Ruiz, usted tiene un problema muy grande. Don Esteban no es el tipo de hombre que acepta un no por respuesta. Si yo regreso y le digo que usted se sigue negando, va a mandar a alguien más. Y ese alguien más probablemente no va a ser tan comprensivo como yo». Marco asintió, entendiendo perfectamente la gravedad de la situación. «Lo entiendo, señor Arturo, pero mi respuesta sigue siendo la misma. No puedo hacer ese trabajo». Arturo se frotó la cara con las manos, claramente frustrado, pero también, extrañamente,
respetuoso. Usted es un hombre de principios, eso lo respeto. Pero también es un hombre con una sentencia de muerte encima. Don Esteban no perdona las faltas de respeto. Hubo una pausa larga, tensa. Finalmente, Arturo pareció tomar una decisión. Está bien. Voy a hacer algo que probablemente me va a costar caro. Le voy a dar una salida. Don Esteban quiere que alguien le haga esos muebles con compartimientos ocultos. Necesita que sea alguien con habilidad excepcional, alguien en quien pueda confiar. Usted rechazó el trabajo por principios. Yo respeto eso. Pero necesito que me ayude a encontrar una solución que nos sirva a ambos. Marco frunció el ceño, confundido. No entiendo qué quiere decir. Arturo caminó hacia la pared donde Marco tenía colgadas sus herramientas. Usted tiene un aprendiz, ¿verdad? Vi las 2 estaciones de trabajo, las herramientas extras. Marco asintió. Sí, mi sobrino Eduardo. Tiene 23 años, lleva 5 años aprendiendo el oficio. Perfecto. Esto es lo que vamos a hacer. Usted me va a recomendar a otro carpintero, alguien con menos escrúpulos que usted para hacer el trabajo de don Esteban. Puede ser su sobrino, puede ser otro colega, no me importa. Yo le voy a decir a don Esteban que usted rechazó el trabajo porque ya tenía compromisos previos que no podía cancelar, pero que recomendó a alguien igual de bueno. De esa manera, usted mantiene sus principios, don Esteban consigue su trabajo, y todos seguimos vivos. ¿Qué dice? Marco negó con la cabeza inmediatamente. No puedo hacer eso. No puedo recomendar a mi sobrino para ese tipo de trabajo. Estaría traicionando todo lo que mi abuelo me enseñó. Estaría arrastrando a Eduardo a ese mundo, y tampoco puedo recomendar a ningún colega. Sería como mandarlos directamente a la boca del lobo. Arturo golpeó la mesa con frustración, haciendo saltar algunas herramientas. Maestro Ruiz, estoy tratando de salvarle la vida, ¿no lo entiende? Don Esteban no va a aceptar un no como respuesta. Si usted no colabora de alguna manera, va a terminar muerto o peor. Marco se mantuvo firme. Entonces, así será. Pero no voy a arrastrar a nadie más a esto. El sicario más joven se acercó. Jefe, este tipo está loco. Déjame darle su merecido y vámonos. Pero Arturo lo detuvo con un gesto. No. Hay algo que ustedes dos no entienden porque son jóvenes y nunca tuvieron un abuelo que les enseñara el valor del trabajo honesto. Este hombre aquí es algo que se está volviendo muy raro en este mundo. Alguien que prefiere morir de pie que vivir de rodillas. Arturo se quedó mirando a Marco durante varios minutos, claramente debatiendo algo internamente. Finalmente, tomó una decisión que sorprendió a todos en el taller. Está bien, maestro Ruiz. Voy a hacer algo que probablemente me va a costar la vida a mí también. Le voy a decir a don Esteban que usted ya no está en Guadalajara, que se fue a Estados Unidos o algo así. Le voy a decir que llegamos y el taller estaba cerrado, con un letrero de "se traspasa". Va a comprar la historia por un tiempo, pero eventualmente va a investigar. Cuando eso pase, usted tiene que haberse ido de verdad. ¿Me entiende? Tiene que cerrar este taller y largarse de Guadalajara. Irse a otra ciudad, cambiar de nombre si es necesario. Porque si se queda, don Esteban eventualmente va a descubrir que le mentí, y entonces los dos vamos a estar en problemas serios. Marco sintió una oleada de emociones contradictorias. Por un lado, estaba agradecido de que este sicario aparentemente tuviera algo de humanidad restante. Por otro lado, la idea de abandonar el taller de su abuelo, de huir como criminal cuando él no había hecho nada malo, le revolvía el estómago. Señor Arturo, le agradezco mucho lo que está tratando de hacer por mí, de verdad. Pero no puedo cerrar este taller. Es todo lo que me queda de mi abuelo, es su legado. Si lo cierro, es como si traicionara su memoria. Arturo negó con la cabeza, incrédulo. Usted es el hombre más terco que he conocido en mi vida. ¿Prefiere morir que cerrar un taller?
No es solo un taller, respondió Marco con voz firme. Es el sueño de mi abuelo. Es 30 años de su vida. Es cada tabla que cortó, cada mueble que construyó, cada cliente satisfecho. Es su reputación, su nombre. No puedo simplemente tirarlo todo a la basura. El tercer sicario, que hasta ahora había permanecido en silencio, finalmente habló. Era un hombre mayor que los otros dos, de unos 50 años, con cara seria pero no necesariamente cruel. Jefe, si me permite opinar, yo también perdí a mi padre hace años. Era zapatero, tenía su taller en el centro. Cuando murió, tuve que cerrar el taller porque no sabía nada de zapatos y necesitaba dinero rápido para pagar sus deudas. Lo vendí todo. Las herramientas, las máquinas, hasta las hormas de madera que él había hecho a mano. Durante años me arrepentí de esa decisión. Todavía me arrepiento. Así que entiendo perfectamente por qué el maestro Ruiz no quiere cerrar este lugar. No es solo un taller, es parte de su alma. Arturo miró a su compañero, luego a Marco, y soltó un suspiro largo y cansado. Muy bien. Si ninguno de ustedes me va a ayudar a encontrar una solución, entonces voy a tener que inventar una yo solo. Se acercó a Marco y le puso una mano en el hombro. Maestro Ruiz, le voy a dar una semana para que piense en alguna alternativa. Yo voy a retrasar mi reporte a don Esteban lo más que pueda. Voy a inventar que no lo encontramos, que estaba fuera de la ciudad, cualquier cosa. Pero en una semana voy a tener que regresar, y para entonces usted tiene que tener una respuesta que nos funcione a ambos. ¿De acuerdo? Marco asintió, aunque honestamente no tenía idea de qué tipo de respuesta podría dar que satisficiera tanto sus principios como las demandas de un narcotraficante poderoso. Los tres sicarios se dirigieron hacia la salida. Antes de irse, Arturo se volteó una última vez. Maestro Ruiz, una última cosa. Usted me recordó algo que había olvidado hace mucho tiempo, que hay cosas más importantes que el dinero y el poder, que hay principios por los que vale la pena arriesgar la vida. Mi abuelo estaría orgulloso de usted, aunque probablemente estaría muy decepcionado de mí. Y con eso, los tres hombres salieron del taller, subieron a su camioneta y se fueron, dejando a Marco temblando de la descarga de adrenalina y del peso de lo que acababa de suceder. Marco se dejó caer en su banco de trabajo, las piernas ya no lo sostenían. Acababa de sobrevivir a un encuentro con sicarios del crimen organizado, pero ahora tenía una semana para encontrar una solución a un problema aparentemente imposible. Miró alrededor de su taller, las herramientas de su abuelo colgadas en la pared, el viejo banco de trabajo donde había aprendido a hacer su primera caja de madera a los 8 años, las fotografías descoloridas de su abuelo Jesús, con algunos de los muebles que había construido a lo largo de los años. No iba a abandonar este lugar. Pero tampoco no iba a trabajar para el crimen organizado. Tenía que haber una tercera opción, una manera de mantener tanto sus principios como su vida. Esa noche, Marco no pudo dormir. Le dio vueltas y vueltas al problema en su cabeza, buscando alguna solución que no veía. Consideró ir a la policía, pero descartó la idea inmediatamente. En Guadalajara, la policía estaba tan infiltrada por el crimen organizado que reportar a don Esteban Carranza sería prácticamente un suicidio. Consideró pedirle ayuda a su sobrino Eduardo, pero tampoco quería involucrarlo en este lío. Eduardo tenía 23 años, toda la vida por delante, una novia con la que planeaba casarse pronto. No podía arrastrar al muchacho a este problema. Al día siguiente, Marco fue a visitar la tumba de su abuelo en el panteón de Mezquitán. Se sentó en el pasto seco frente a la lápida de granito y le contó todo lo que estaba pasando, como si su abuelo todavía pudiera escucharlo. Abuelo, no sé qué hacer. Traté de hacer lo correcto, traté de mantener la promesa que te hice,
pero ahora parece que esa promesa me va a costar la vida. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Cómo resolviste tú los problemas difíciles cuando los tuviste? Obviamente no hubo respuesta. Solo el viento moviendo las hojas secas entre las tumbas. Marco se quedó ahí durante más de una hora, buscando respuestas en el silencio. Cuando regresó a su taller, encontró algo completamente inesperado: la camioneta de Arturo Mendoza, estacionada afuera. Pero esta vez, Arturo estaba solo, sin sus dos acompañantes. El sicario estaba recargado contra el cofre de la camioneta, fumando un cigarro. Cuando vio llegar a Marco, tiró el cigarro al suelo y lo aplastó con el pie. «Maestro Ruiz, necesitamos hablar». Marco se tensó inmediatamente. «¿Qué pasó? ¿Don Esteban ya descubrió que le mintió?» Arturo negó con la cabeza. «No, todavía no. Pero necesito hablar con usted sobre algo personal. ¿Podemos entrar?» Marco abrió la puerta del taller con manos ligeramente temblorosas, sin estar seguro de si debía confiar en este encuentro. Una vez adentro, Arturo se quitó los lentes oscuros y por primera vez Marco pudo ver sus ojos claramente. Había cansancio en esos ojos, pero también algo que parecía ser arrepentimiento. «Maestro Ruiz, no pude dejar de pensar en lo que pasó ayer. Toda la noche estuve despierto, recordando cuando yo era carpintero, cuando mi vida tenía un propósito diferente al que tiene ahora, y llegué a una conclusión. Yo también quiero salir de este mundo. Estoy cansado de la violencia, cansado del miedo, cansado de hacer cosas que mi abuelo nunca hubiera aprobado». Marco lo miró con escepticismo. «¿Y qué tiene que ver eso conmigo?» Arturo caminó hacia el banco de trabajo y pasó las manos por la superficie gastada de la madera. «Tiene que ver todo. Usted me recordó que hubo un tiempo en que yo también tenía principios, en que yo también sabía distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, y me hizo darme cuenta de que no es demasiado tarde para cambiar. Todavía tengo 42 años. Todavía puedo aprender de nuevo el oficio que abandoné». Marco parpadeó, sorprendido. «¿Me está diciendo que quiere ser carpintero de nuevo?» «Exactamente eso», respondió Arturo. «Pero hay un problema. No puedo simplemente renunciar a trabajar para don Esteban. La gente que trabaja para él no renuncia, solo sale muerta. Necesito un plan, una estrategia para desaparecer de su radar sin que me busque». Los dos hombres se quedaron en silencio por varios minutos, cada uno procesando lo extraño e inesperado de la situación. Finalmente, Marco habló. «¿Y por qué vino a decirme esto a mí? Yo no puedo ayudarlo con eso». Arturo se rió amargamente. «Maestro Ruiz, usted es literalmente la única persona en Guadalajara que se ha atrevido a decirle no a don Esteban, y sigue vivo para contarlo. Eso me dice que o es el hombre más valiente que he conocido o es el más loco. Probablemente ambas cosas. Y necesito un poco de esa valentía o locura para salir de este lío». Marco se sentó en su banco de trabajo, su mente trabajando a toda velocidad. Había algo en esta situación, alguna pieza que no estaba viendo claramente. «Señor Arturo, creo que lo que me está proponiendo es básicamente que seamos cómplices en su escape. Pero eso me pondría en aún más peligro del que ya estoy. Don Esteban no solo estaría enojado porque rechacé su trabajo, sino porque ayudé a uno de sus hombres a traicionarlo». Arturo asintió. «Tiene razón. Es un riesgo enorme, por eso vine a proponerle un trato. Si usted me ayuda a desaparecer del radar de don Esteban, yo me aseguro de que él nunca más lo moleste a usted. Puedo hacer que parezca que usted también desapareció, que cerró el taller y se fue. Pero en realidad, usted se quedaría aquí, trabajando normalmente, solo que con una identidad nueva en los papeles de la ciudad». La propuesta era tentadora pero arriesgada. Marco consideró todas las implicaciones. «¿Y cómo haríamos eso exactamente?»
Arturo sacó su teléfono celular y mostró algunos contactos. Tengo amigos en el registro civil, en la oficina de licencias, en varios lugares. Puedo conseguir que oficialmente Marco Antonio Ruiz ya no exista, que este taller aparezca registrado bajo otro nombre. Don Esteban pensará que se fue, dejará de buscarlo, y yo oficialmente también habré desaparecido. Los dos empezamos de nuevo, los dos con oportunidad de vivir la vida que deberíamos haber vivido desde el principio. Era una locura, pero era una locura que tenía cierta lógica retorcida. Marco pensó en todas las alternativas. Podía negarse y esperar a que don Esteban eventualmente lo mandara matar. Podía huir de Guadalajara y abandonar el taller de su abuelo, o podía aceptar esta propuesta loca de un sicario arrepentido y tratar de construir una solución que los beneficiara a ambos. «Está bien», dijo finalmente. «Voy a ayudarlo. Pero con una condición. Usted tiene que prometerme que cuando salga de esto, cuando vuelva a ser carpintero, va a usar esa habilidad solo para crear, nunca para destruir. Va a honrar la memoria de su abuelo de la misma manera que yo estoy tratando de honrar la de el mío». Arturo extendió su mano y Marco la estrechó. Era un trato entre dos hombres que habían encontrado un punto en común, a pesar de venir de mundos completamente diferentes. Durante las siguientes 2 semanas, trabajaron juntos en un plan elaborado. Arturo usó sus contactos para crear una nueva identidad para Marco. Ahora, oficialmente, se llamaba Marco Reyes, y el taller estaba registrado como Carpintería Reyes y Asociados. Los documentos oficiales mostraban que Marco Antonio Ruiz había vendido el negocio y se había mudado a Monterrey. La transición fue sorprendentemente suave, gracias a los contactos de Arturo en las oficinas gubernamentales. Para la desaparición de Arturo, la estrategia fue diferente. Arturo reportó a don Esteban que había encontrado al carpintero Ruiz, pero que hubo un incidente durante el cual Ruiz lo atacó, y Arturo tuvo que defenderse, resultando en la muerte de Ruiz. Fabricó evidencia fotográfica, que en realidad eran imágenes de otra persona irreconocible. Reportó que había dispuesto del cuerpo en un sitio remoto en la Sierra de Jalisco, y luego él mismo desapareció, diciéndole a sus asociados que necesitaba descansar un tiempo después del incidente traumático. Para cuando don Esteban quisiera verificar la historia, tanto Ruiz como Arturo habrían desaparecido del mapa y el narcotraficante probablemente asumiría que ambos estaban muertos o huidos. Durante este proceso, algo inesperado sucedió. Mientras Arturo pasaba tiempo en el taller ayudando a Marco con los preparativos, comenzó a recordar su vieja habilidad con la madera. Una tarde, Marco lo desafió. «Si de verdad quiere volver a ser carpintero, muéstreme que todavía sabe hacer algo». Arturo aceptó el desafío. Tomó un trozo de pino y, con manos que temblaban ligeramente al principio, pero que pronto encontraron su viejo ritmo, comenzó a tallar. 3 horas después, había creado una pequeña caja con incrustaciones geométricas, no perfecta, pero claramente hecha por alguien con entrenamiento real. Marco examinó la caja con ojo crítico. No está mal para alguien que lleva 12 años sin trabajar madera. Las proporciones son buenas, las incrustaciones están un poco desalineadas, pero se ve que sabes lo que haces. Con práctica podrías recuperar tu nivel. Arturo sostuvo la caja en sus manos, y para sorpresa de Marco, los ojos del sicario se llenaron de lágrimas. «Hace 12 años que no hago nada que no sea destruir, lastimar, aterrorizar. Olvidé lo que se siente crear algo con estas manos. Olvidé que estas manos servían para algo más que jalar gatillos». 2 semanas después del encuentro inicial, el plan estaba completo. Marco ahora operaba bajo su nueva identidad como Marco Reyes y Arturo había desaparecido completamente del mundo del crimen organizado. Pero en lugar de irse de Guadalajara, Arturo se quedó,
trabajando discretamente como aprendiz en el taller de Marco. Usaba el nombre de Arturo Torres y había cortado su característico bigote y se había dejado crecer la barba, cambiando completamente su apariencia. Los dos hombres desarrollaron un acuerdo. Marco le enseñaría de nuevo el oficio de la carpintería a Arturo, y Arturo se encargaría de la seguridad del taller y ayudaría con los trabajos pesados. Los primeros meses fueron difíciles. Arturo tenía que reaprender técnicas que había olvidado. Tenía que desarrollar de nuevo la paciencia necesaria para el trabajo fino de la madera. Sus manos, acostumbradas a la violencia, temblaban a veces cuando trataban de hacer cortes precisos. Pero Marco fue un maestro paciente, exactamente como su abuelo había sido con él. No se desespere, Arturo. La madera es como la vida, requiere paciencia, respeto y disposición para corregir errores. Cada mueble que hacemos nos enseña algo nuevo. Y lentamente, Arturo comenzó a transformarse. Las pesadillas que lo habían atormentado durante años, llenas de las caras de las personas que había lastimado, comenzaron a ser menos frecuentes. El temblor en sus manos se fue calmando. Su postura cambió. Ya no caminaba como depredador alerta, sino como artesano concentrado. La violencia que había estado presente en cada músculo de su cuerpo durante 12 años comenzó a disolverse, reemplazada por la creatividad y la precisión del carpintero. 6 meses después, algo extraordinario sucedió. Una mujer elegante, de unos 50 años, entró al taller buscando a alguien que pudiera restaurar un comedor antiguo que había heredado de su madre. La mujer, que se presentó como Silvia Robles, explicó que el comedor era de principios del siglo XX, hecho de caoba cubana auténtica, pero que necesitaba restauración completa porque había sufrido daños por humedad y descuido. «Es una pieza muy especial para mí», explicó Silvia mostrando fotografías del comedor. «Mi madre lo heredó de mi abuela y yo quiero dejárselo a mi hija. Pero necesito que alguien con mucha experiencia lo restaure porque es muy delicado». Marco examinó las fotografías con ojo experto. Era un trabajo complejo que requeriría varias semanas de trabajo meticuloso. «Señora Silvia, le voy a ser honesto. Esta restauración va a tomar tiempo y va a ser costosa. La caoba cubana ya no se consigue fácilmente, así que cualquier pieza que necesite ser reemplazada tendremos que buscarla en mercados especializados. Pero sí se puede hacer, y le garantizo que va a quedar como nuevo». Silvia asintió. «Dinero no es problema. Lo que quiero es que el trabajo se haga bien. ¿Cuánto tiempo tomaría?» Marco hizo cálculos mentales. 6 semanas mínimo. Quizás 8 si encontramos problemas adicionales cuando lo abramos. Lo que Marco no sabía era que Silvia Robles no era solo una cliente cualquiera. Era la dueña de Muebles Coloniales Robles, una de las empresas de restauración de muebles antiguos más prestigiosas de todo México, con sucursales en Guadalajara, Ciudad de México y Puebla. Silvia había heredado el negocio de su padre, pero había trabajado en la empresa durante 30 años y conocía cada aspecto de la restauración de muebles antiguos. Sabía reconocer un verdadero maestro cuando lo veía y quería probar a este carpintero antes de considerar una propuesta que tenía en mente. Durante las siguientes 8 semanas, Marco y Arturo trabajaron juntos en la restauración del comedor de Silvia. Fue un trabajo de amor y paciencia extrema. Primero desarmaron cuidadosamente cada pieza, etiquetando y fotografiando cada componente. Luego limpiaron meticulosamente la madera vieja, eliminando capas de barniz deteriorado y suciedad acumulada durante décadas. Marco enseñó a Arturo técnicas avanzadas de restauración, cómo identificar la dirección de la veta para hacer reparaciones invisibles,
cómo mezclar tintes para igualar el color de la madera vieja, cómo aplicar selladores que protegerían la madera por otros 100 años. Arturo demostró tener un talento natural para la restauración. Sus manos, que habían estado entrenadas para la precisión en un contexto completamente diferente, ahora aplicaban esa misma precisión a trabajos de carpintería fina. Marco notó con satisfacción que Arturo estaba floreciendo, encontrando una redención genuina en el trabajo honesto. «Arturo», le dijo una tarde mientras pulían la superficie de la mesa principal, «su abuelo estaría orgulloso de verlo ahora». Arturo sonrió, una sonrisa genuina, sin el toque de amargura que había tenido durante los primeros meses. «Maestro Marco, usted me salvó la vida. No solo me salvó de don Esteban, me salvó de mí mismo». Cuando el comedor estuvo terminado, era genuinamente una obra maestra de restauración. La caoba brillaba con un lustre profundo que hablaba de décadas de historia respetadas y preservadas. Cada junta había sido reparada con tal precisión que era imposible ver dónde terminaba la madera original y comenzaba la reparación. El acabado era perfecto, protector, pero no invasivo, realzando la belleza natural de la madera sin opacarla. Cuando Silvia vino a recoger el comedor, se quedó literalmente sin palabras durante varios minutos. «Esto no es restauración», dijo finalmente, con lágrimas en los ojos. «Esto es resurrección. Es como si mi madre estuviera aquí de nuevo, sentada en esta silla, sirviéndome la comida que tanto me gustaba. Ustedes no solo restauraron un mueble, restauraron memorias». Marco sonrió modestamente. «Ese es el trabajo, señora Silvia. No solo arreglamos madera, preservamos historias». Silvia pagó el precio acordado sin regatear, pero luego añadió algo inesperado. «Caballeros, ¿estarían interesados en un proyecto mucho más grande?» Marco y Arturo intercambiaron miradas. «¿Qué tipo de proyecto?», preguntó Marco. Silvia sacó su tarjeta de presentación, y fue entonces cuando Marco se dio cuenta de quién era realmente. La dueña de una de las empresas de restauración más importantes de México. «Tengo un cliente muy especial en la Ciudad de México. Es un coleccionista de muebles coloniales mexicanos. Tiene una colección de más de 50 piezas del siglo XVIII y XIX. Necesita que toda su colección sea restaurada profesionalmente, pero no confía en nadie que no haya demostrado maestría absoluta. Después de ver lo que hicieron con el comedor de mi madre, creo que ustedes son exactamente las personas que necesita». Era una oportunidad que cambiaría todo. Marco sabía que un proyecto de esa magnitud no solo significaría seguridad financiera por meses, sino también exposición en el mundo de los coleccionistas y museos. «Señora Silvia, nos interesa mucho. ¿Cuándo podríamos conocer al cliente?» «La próxima semana. Él está dispuesto a venir a Guadalajara específicamente para conocerlos y ver su trabajo. Se llama Fernando Aguirre y digamos que es un hombre con recursos significativos y contactos importantes». La semana siguiente, Fernando Aguirre llegó a Guadalajara en su jet privado. Era un hombre de unos 60 años, elegante pero no ostentoso, con la mirada aguda de alguien que había construido un imperio desde cero. Lo que Marco y Arturo no sabían era que Fernando Aguirre era algo más que un simple coleccionista. Era un empresario exitoso que había hecho su fortuna en la industria de la construcción, pero que tenía una pasión genuina por preservar el patrimonio cultural mexicano. Había comprado docenas de muebles coloniales que estaban en riesgo de perderse o ser vendidos a coleccionistas extranjeros, y su objetivo era eventualmente donarlos a museos nacionales. Cuando Fernando llegó al taller, Marco y Arturo le mostraron no solo el comedor restaurado de Silvia, sino también otros trabajos que habían completado en los últimos meses. Fernando examinó cada pieza con ojo de experto,
haciendo preguntas técnicas sobre técnicas de restauración, tipos de madera, métodos de preservación. Arturo, que al principio estaba nervioso de conocer a alguien tan importante, se relajó cuando se dio cuenta de que Fernando no era un millonario arrogante, sino un verdadero amante de la carpintería. «Caballeros», dijo Fernando después de examinar el comedor por 20 minutos, «Silvia tenía razón. Este trabajo es excepcional. No solo es técnicamente perfecto, sino que respeta completamente la intención original del artesano que lo creó. Eso es algo que muy pocos restauradores logran». Se volteó hacia ellos con una sonrisa. «Mi colección necesita exactamente este nivel de cuidado. Pero quiero advertirles, es un proyecto enorme, 53 piezas en total, desde sillas individuales hasta armarios completos. Algunos están en buen estado y solo necesitan mantenimiento, otros están severamente dañados. Les voy a pagar muy bien, pero también voy a ser muy exigente». Marco y Arturo aceptaron el proyecto sin dudarlo. Durante los siguientes 18 meses, trabajaron exclusivamente en la colección de Fernando Aguirre. Cada mueble era un desafío único, cada restauración una oportunidad de aprender algo nuevo sobre técnicas de carpintería colonial. Fernando visitaba el taller regularmente, no solo para supervisar el trabajo, sino porque genuinamente disfrutaba pasar tiempo con dos artesanos que compartían su pasión por la preservación histórica. Durante este tiempo, algo extraordinario sucedió en la vida de Arturo. Una tarde, mientras trabajaba en la restauración de un vargueño español del siglo XVII, su hermana lo encontró. Ella lo había estado buscando durante más de un año, después de que él desapareció del mundo del crimen. «Arturo, ¿eres tú?», preguntó desde la puerta del taller, con lágrimas corriendo por su rostro. «¿De verdad eres tú?». Arturo se volteó, y al ver a su hermana menor, la mujer que él había dejado de ver cuando se metió en el mundo del crimen para protegerla, se le quebró la voz. «Ana María». «Sí, soy yo». El reencuentro fue emotivo y prolongado. Ana María le contó que cuando él desapareció, ella asumió lo peor, que había sido asesinado en alguna guerra de narcotraficantes. «Pero nunca dejé de buscarte. Nunca perdí la esperanza de que estuvieras vivo». Arturo le contó toda su historia, cómo había caído en el mundo del crimen después de la muerte de su hermano menor, cómo había estado trabajando para don Esteban durante 12 años, y cómo finalmente había encontrado la manera de salir gracias a Marco. «Este hombre me salvó la vida», dijo, señalando a Marco. «Me dio la oportunidad de volver a ser quien realmente soy». Ana María abrazó a Marco con lágrimas en los ojos. «No sabe lo que ha hecho por mi familia. Arturo es todo lo que me queda. Pensé que lo había perdido para siempre, pero usted me lo devolvió». Marco, incómodo con tanta emoción, simplemente dijo: «Yo no hice nada especial, señora. Su hermano tomó la decisión de cambiar. Yo solo le di las herramientas». Pero la verdad era más profunda que eso. Marco había visto en Arturo lo que nadie más había visto en años. No al sicario violento, sino al carpintero talentoso. No al criminal, sino al hombre decente que había sido forzado por las circunstancias a tomar malas decisiones. El proyecto con Fernando Aguirre eventualmente se completó, y los resultados fueron tan excepcionales que Fernando no solo pagó generosamente, sino que comenzó a recomendarlos a otros coleccionistas y museos. El taller Carpintería Reyes y Asociados desarrolló una reputación como uno de los mejores lugares en México para restauración de muebles históricos. Pero más importante que el éxito financiero fue la transformación que tanto Marco como Arturo experimentaron. 5 años después del día en que 3 sicarios habían entrado al taller buscando obligar a un carpintero a trabajar para el crimen organizado, Marco y Arturo eran socios en un negocio próspero que empleaba a 8 carpinteros más. Habían expandido el taller a un edificio más grande,
tenían contratos con museos en 3 estados, y su lista de espera para proyectos privados era de más de un año. Pero nunca olvidaron sus principios. Cada nuevo empleado que contrataban era evaluado no solo por su habilidad técnica, sino por su integridad moral. En este taller, decía Marco a cada nuevo aprendiz, hacemos trabajos que honran a nuestros maestros y que podemos mostrar con orgullo a nuestros nietos. Arturo se había convertido en un maestro carpintero por derecho propio, especializado en técnicas de restauración colonial. Pero más importante, se había convertido en mentor para jóvenes que, como él había estado, estaban al borde de tomar malas decisiones en la vida. Trabajaba con programas de rehabilitación de expandilleros, enseñándoles carpintería como alternativa al crimen. Yo estuve donde ustedes están, les decía. Pensé que no había manera de salir, que estaba atrapado para siempre en ese mundo. Pero descubrí que nunca es demasiado tarde para cambiar, nunca es demasiado tarde para volver a ser quien realmente eres. Una tarde de viernes, 7 años después de su encuentro inicial, Marco y Arturo estaban cerrando el taller cuando una camioneta lujosa se estacionó afuera. Marco sintió un momento de pánico, pensando que quizás don Esteban Carranza finalmente los había encontrado. Pero el hombre que bajó del vehículo no era un sicario, sino Fernando Aguirre, su primer gran cliente y ahora amigo cercano. «Caballeros, necesito hablar con ustedes sobre algo importante», dijo con una sonrisa misteriosa. Los 3 entraron al taller y Fernando les sirvió copas de un tequila muy fino que había traído. «Quiero proponerles algo. Como saben, he estado trabajando durante años en mi proyecto de preservación de patrimonio cultural mexicano. He comprado y restaurado docenas de muebles coloniales con la intención de eventualmente donarlos a museos. Pero me di cuenta de que no es suficiente preservar el pasado, también necesitamos asegurar el futuro». Hizo una pausa para dar un sorbo a su tequila. «Quiero fundar una escuela de carpintería y restauración de muebles. Una institución seria donde jóvenes talentosos puedan aprender no solo técnicas, sino también los valores que hacen a un verdadero maestro carpintero. Y quiero que ustedes 2 sean los directores de esa escuela». Marco y Arturo se miraron sorprendidos. «Don Fernando, nosotros no somos maestros académicos, no tenemos títulos, no tenemos experiencia en educación formal», dijo Marco. Fernando se rió. «Exactamente por eso los quiero a ustedes. No quiero profesores con títulos que nunca han ensuciado sus manos con aserrín. Quiero maestros que conozcan el oficio desde adentro, que hayan vivido los desafíos, que entiendan que la carpintería no es solo una habilidad técnica, sino una forma de vida. Además», agregó mirando específicamente a Arturo, «quiero que esta escuela sea un lugar donde jóvenes, en situaciones difíciles, puedan encontrar una alternativa real al crimen. Un lugar donde puedan aprender que sus manos sirven para crear, no para destruir». La propuesta era tentadora, pero intimidante. Después de mucha discusión, Marco y Arturo aceptaron, pero con condiciones. La escuela tendría que ser completamente gratuita para estudiantes de bajos recursos. Tendría que mantener los más altos estándares de excelencia técnica, y cada estudiante sería evaluado tanto por su habilidad como por su carácter. Fernando aceptó todas las condiciones inmediatamente. «Señores, ustedes son exactamente las personas que necesitamos para dirigir esta institución. Ustedes entienden que el verdadero éxito no se mide solo en dinero, sino en cuántas vidas puedes cambiar positivamente». La Escuela de Carpintería y Restauración Aguirre Reyes abrió sus puertas 2 años después en un edificio histórico renovado en el centro de Guadalajara. El primer grupo de estudiantes incluyó 20 jóvenes de diferentes backgrounds,
Algunos venían de familias de carpinteros y querían continuar la tradición. Otros eran expandilleros buscando una segunda oportunidad. Otros simplemente eran jóvenes apasionados por trabajar con madera. Marco y Arturo enseñaban personalmente a todos los estudiantes, transmitiéndoles no solo técnicas, sino también los valores que ambos habían aprendido de sus abuelos. El programa era riguroso. Los estudiantes aprendían desde lo más básico, cómo afilar un formón, cómo leer la veta de la madera, hasta técnicas avanzadas de restauración y diseño de muebles. Pero más importante, aprendían que ser carpintero significaba ser una persona de integridad, alguien cuyo trabajo podía resistir no solo el paso del tiempo, sino también el escrutinio moral. Cada mueble que construimos lleva nuestro nombre para siempre, les decía Marco, repitiendo las palabras que su abuelo le había enseñado. Asegúrense de que sea un nombre del que puedan estar orgullosos. 10 años después del día en que Marco había rechazado trabajar para el crimen organizado, la escuela había graduado a más de 200 carpinteros. Muchos de ellos ahora tenían sus propios talleres exitosos. Otros trabajaban en museos, instituciones de preservación histórica. Algunos se habían especializado en diseño de muebles contemporáneos. Pero todos compartían algo en común: un compromiso con la excelencia y la integridad que habían aprendido de sus maestros. Una tarde, mientras Marco caminaba por las instalaciones de la escuela, observando a los estudiantes trabajar con concentración y cuidado, se encontró con Arturo en el patio. Los dos hombres se quedaron en silencio por un momento, contemplando lo que habían construido juntos. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, dijo Arturo finalmente. Que todo comenzó con 3 sicarios entrando a tu taller para amenazarte, y ahora, años después, uno de esos sicarios está aquí ayudando a formar la siguiente generación de carpinteros honestos. Marco sonrió. No fue irónico, Arturo, fue justicia poética. Tu abuelo te enseñó carpintería con la esperanza de que te mantuviera alejado del crimen. Se tomó años y fue un camino muy difícil, pero al final su enseñanza te salvó. Y ahora estamos haciendo lo mismo por otros, dándoles una alternativa, mostrándoles que hay un camino diferente. Arturo asintió, con lágrimas en los ojos que ya no trataba de esconder. Mi abuelo Refugio estaría orgulloso. Tu abuelo Jesús estaría orgulloso. Creo que finalmente estamos honrando su memoria de la manera correcta. Y así fue, como un carpintero que se negó a comprometer sus principios y un sicario que encontró redención en la madera, construyeron algo más duradero que cualquier mueble. Una institución que cambiaría cientos de vidas y preservaría no solo técnicas de carpintería, sino también valores de integridad y excelencia que se transmitirían de generación en generación. Porque al final, como ambos habían aprendido de sus abuelos, la verdadera maestría de un carpintero no se mide solo en la calidad de sus muebles, sino en la calidad del legado que deja a las personas cuyas vidas toca.